Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y no hay duda que en las últimas horas ha llamado la atención la presencia en el país de una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encabezados por su propia presidenta, la congresista Nancy Pelosi, quien pues se reunió con diferentes sectores, menos con el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Esto ha llamado la atención, pero también vale la pena que conozcamos algunos detalles, algunas interioridades de lo que llamó la atención de esta comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, qué insumos se llevaron durante el fin de semana para poder trabajarlos y si realmente vale la pena o no vale la pena que los hondureños pues tengan esperanzas de que va a ser desde los Estados Unidos que se va a generar un cambio profundo ante todos los problemas que tenemos acá en el país. Una de las personas que se reunió por un tiempo considerable con esta comisión es doña Berta Oliva, la coordinadora de COFADE. Hoy nos acompaña acá en el programa para platicar sobre este tema. Bienvenida, doña Berta, ¿cómo está? Gracias, mucho gusto, gracias por invitarme de nuevo. Muy bien, ¿cuánto tiempo, cómo la contactaron? ¿Quién la contactó para reunirse con la señora Pelosi y compañía? Bueno, la agenda que la estaba manejando, porque lógicamente así llegó a mí, es desde la embajada norteamericana, o sea, ahí se encargaron de contactarme, invitarnos, preguntarnos si podíamos asistir para tal fecha, para tal hora y en tal lugar. Eso fue lo que muy puntuales. Fueron muy puntuales y además creo también que la invitación no fue propiamente una agenda que surgió desde la embajada, sino que la delegación solicitó con quienes quería reunirse en Honduras. Yo entiendo que así se fue, o sea, vino de allá hacia la embajada y la embajada giró la invitación. Fue una acción que yo así la recibí y tengo entendido que otras de las personas fue a través de la embajada. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente tuvo la oportunidad el COFADE, y no sé si fue el COFADE en bloque con otras organizaciones defensores de los derechos humanos, o fue particularmente usted con esta comisión? Bueno, yo todas mis acciones que hago, Alan, es en representación del COFADE. Y como tal, desde luego, a mí me contactaron vía WhatsApp y vía teléfono, ¿no? Mi teléfono celular. Pero yo no actúo a la libre, sino que actúo en representación, reitero, de COFADE. Entonces, yo estuve ahí como defensora de derechos humanos de una organización histórica en esa materia y fue así que estuvimos, y en esa reunión me acompañó el Guadalupe Ruelas, me acompañó la doctora Suyapa Figueroa, me acompañó el fiscal Díaz y la diputada María Luisa Borjas. Eso así estaba compuesta y lógicamente no fue con parte de la delegación, sino con toda la delegación que tuvimos esa conversación sobre temas de derechos humanos y sobre la situación del país. La dinámica de la plática, ¿cuál fue abiertamente? ¿Fue muy puntual porque se especula mucho en relación a este tipo de reuniones y se está diciendo mucho desde que se llevó a cabo el fin de semana de que estos son demócratas, la mayoría, y que vienen a hacer política? Hacer política es ganar insumos para la campaña que se les viene en contra de Donald Trump en los Estados Unidos, y que ustedes son los expertos en darle insumos a ellos, porque se entiende que Donald Trump apoya al presidente Juan Orlando Hernández, apoya su gestión, su gobierno, y que los demócratas requieren de esos insumos para atacar al presidente de los Estados Unidos. Mire, lo que puedan decir los comentarios de la demás gente, a mí me tienen sin cuidado, absolutamente. El tema es que a mí donde me invitan a hablar, o no me inviten sobre el tema de derechos humanos, yo voy. Esa es una. Y la otra es que la delegación no solo era de demócratas, era en su mayoría demócratas y su titular demócrata, pero era multipartidaria. Exactamente. Entonces, yo estoy convencida que cuando ellos se mueven,
ellos se mueven porque tienen un interés, en eso es así. Y máximo en una delegación a este nivel. Eso no nos queda ninguna duda. Pero en la reunión lo que se llevó, y no nos dijeron ustedes hablen de tal y tal tema, absolutamente, sino que ellos se presentaron y agradecieron la presencia, y el que coordinaba y el que daba la palabra, la reunión, me dio la palabra a mí, realmente para que hablara sobre lo que yo quisiera, y lógicamente yo hablo sobre el tema de derechos humanos. Por supuesto que yo no le quito ni le pongo, porque nuestra credibilidad está en juego. Y en ese sentido no me puse a dar un discurso en temas de derechos humanos, sino a hablar la crudeza que hay en temas de derechos humanos, que nosotros consideramos que ante esta delegación, como cualquier otra delegación de cualquier país del mundo, podemos sostener y podemos sustentar, porque una es lo que digamos y otra es lo que podamos sustentar. Y entonces, en ese sentido es que se generó la plática. No, en absoluto no dijeron de qué tema ellos tenían interés, se limitaron a escuchar, y por supuesto que una de las peticiones que yo planteé era, si viniendo de ellos y viniendo ellos acá y teniendo el poder que tienen, porque nosotros conocemos el poder que tienen de decisión y político, que una de las temas que debería de ser tomado y aprobado es el tema de la ley Berta Cáceres. ¿Por qué? Porque el tema de la ley Berta Cáceres, que ellos están conociendo, es una ley que vendría a tener grandes beneficios para Honduras y para la región. Porque para nosotros creemos que, y eso también se lo expuse yo, que vinieron en un momento donde en el país no hay democracia y no hay Estado de Derecho. Y si vienen en aras de buscar paz, para que haya paz son vitales esos dos elementos, democracia y Estado de Derecho. También hablamos de las preocupaciones que tenemos sobre el tema, que también eso me tocó, eso lo hablé yo, no es que me tocó, sino que lo hablé yo, es la preocupación que tenemos del Código Penal Procesal. Y no pedimos que incidieran con reformas dentro del Código Penal. Y les dijimos el por qué. Es que el Código Penal Procesal no es ver qué está bueno y qué está malo del código para que se enmiende. Es en el momento que se aprueba, el blindaje que se pretende con este código, y ver cómo entonces se blindan cada vez más, y el tema del combate a la impunidad, a la corrupción y al narcotráfico con un código como este casi es imposible que se pueda implementar. Y también el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información, como es la criminalización que en este código se le da. Entonces, para nosotros es importantísimo que no se trabaje en enmiendas a los artículos que no benefician, sino que se debería de cerrar esa página del código, hacer un nuevo código cuando haya un momento que se debata, que se analice, que sea una propuesta desde la ciudadanía, y que las cosas buenas que se encuentran en este código sean incorporadas en un código que sea debatido, que sea socializado y que salga a propuesta de los ciudadanos y ciudadanas. Esos fueron temas que hablamos, que se discutió, por supuesto, que le planteamos la preocupación. Y lo otro que sí fue tema casi de todos los que estábamos ahí, es los altos niveles de militarización, el desgaste y el sufrimiento que tiene el pueblo hondureño por los altos niveles de la militarización, el alto presupuesto que tiene en ese sentido, y la desproporcionalidad que hay con el tema, digamos, de educación, salud y otros grandes temas que son los que hacen que se dinamice un Estado democrático de derecho. Narcotráfico. En estos últimos días que ha sonado mucho y que ha generado un impacto el tema a nivel de Honduras,
¿Fue parte de la agenda que ustedes plantearon también a esta comisión? Cuando cuando no hay un Estado de Derecho, cuando no hay democracia en un país, cuando se asume el control del Estado en una acción de continuismo y de violación a la propia Constitución de la República, cuando los procesos electorales son viciados y muy lejos de la transparencia, realmente no se puede salir de ninguna agenda de una persona que tiene un contexto sobre el tema de derechos humanos. Fue planteado esa preocupación, como también fue planteado el tema del narcotráfico, que no son temas de que ninguna de las que estamos ahí lo trabajamos, o sea, lo llevamos, pero no se puede ahorita permanecer en una plática de ese nivel sin colocarlo en la mesa. ¿Y de qué forma fue abordado entonces por ustedes ahí en la reunión? Fue abordado de la forma que está abordado casi en el ámbito social, popular, y nacional e internacional. Jamás podríamos hablar si en el preciso momento que ellas llegan no hubiese una difusión tan masiva sobre las menciones que son del actual régimen en el tema del narcotráfico, como ha salido desplegado en todos los medios de comunicación de alto nombre y reconocimiento en Estados Unidos. Se planteó la pregunta puntual si era o no narcotraficante el presidente de la República o tenía nexos, vínculos con el crimen organizado. ¿Hubo alguna afirmación en ese sentido? No, no se planteó porque tampoco ellos lo preguntaron. Nosotros colocamos las 4 personas que estábamos ahí, colocamos nuestras preocupaciones, se colocó de alguna manera el tema, porque no se puede dejar. Cuando uno pregunta, cuando a uno le dicen qué es lo que cree que está pasando, qué es lo que hay, cuando se aborda lo del Código Penal y se bajan las penas para la gente que están acusados de narcotráfico, ¿qué es lo que está entonces, qué es lo que está en juego? Se desarrolla una plática de esa naturaleza, por supuesto. Yo quiero también decirles que ni de mi boca salió, ni de las demás, pedir ayuda en ningún tema. Planteamos la problemática, cómo la estamos viviendo, cómo hay reiteradas violaciones a los derechos humanos, especialmente en el tema de la juventud, la poca transparencia en manejos, las denuncias que se han hecho tanto en Honduras como a nivel internacional, que se conocen sobre el tema de la corrupción. Eso no se podía dejar de no tocar. Y también el tema de la educación, cómo se ha venido persiguiendo a estudiantes, las ejecuciones que se han hecho, sumarias y arbitrarias, fue tema que lo tocamos, cómo se criminaliza y cómo se ha asesinado a personas que se manifiestan, cómo se está haciendo el uso excesivo de la fuerza, cómo se está implementando las bombas y gases lacrimógenos, el irrespeto que hay a los lugares privados, a los hogares donde se infiltran cuando una persona se refugia en algún lugar, que eso no lo habíamos visto nunca antes, y eso es lo que asevera que, digamos, que no hay Estado de Derecho. Se habló también del tema, digamos, de la MASI, que quiérase o no, la MASI se quiera reconocer o no, que por supuesto que la mayoría de la sociedad hondureña quiere que hayan resultados más expeditos, más prontos sobre los resultados de las investigaciones y la posición de la MASI. Por supuesto que sí, nosotros quisiéramos, todo hondureño y hondureña quisiera eso, pero hablamos de la importancia de un organismo como ese, porque creemos que si hay instancias como esta, ayudan a entender la dinámica, a dinamizar y a colocar temas que nosotros aquí casi es literalmente imposible. Hablamos de la desaparición del fiscal general, que casi nunca se junta con nadie de las organizaciones sociales, y hablamos de esa manera
que sí nos preocupa porque un fiscal general debería interactuar con las diferentes expresiones sociales, no con reducidas expresiones sociales que demandan justicia. Muy bien, las preguntas y las repreguntas de esta comisión, para ustedes, ¿cuáles fueron? Miren, ellos no preguntaron. Ni una tan sola pregunta. Ellos no preguntaron. Solo escucharon. Ellos escucharon y repreguntaron. Okay. Hicieron preguntas y repreguntas. No, hicieron comentarios y querían aclaraciones y preguntas de algunas, porque yo le digo, ellos se presentaron, no hicieron ninguna pregunta, okay. Me dieron la palabra, fui la primera que hablé, luego en eso se pasaron a todas las demás, luego ellos hablaron sobre temas, digamos, en base a lo que dijimos, el tema de los derechos humanos fue el tema que más tocaron, fue el tema que más tocaron y fue el que tocaron. Y nos aseguraron que no iba a ser no la primera visita, sino que no era la primera plática, sino que íbamos a seguir sosteniendo pláticas. Claro, yo ya me había reunido con la señora Nancy Pelosi y en viajes anteriores, pero míos a Washington, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ellos se limitaron más a escuchar, a anotar, y lo que sí creo que les generó bastante la atención es la situación de derechos humanos, la situación de migrantes, que en el fondo a mí me parece que los mueve la situación de la migración, y eso es un punto que no lo dijeron, pero yo considero que sí les mueve eso. Sí, discúlpeme, le puntualizaba sobre el tema relacionado con las observaciones que ellos planteaban. Si no preguntaban, entonces hacían algún comentario sobre qué temas en particular. Sobre por ejemplo, nos preguntaron que les gustaría tener en su poder el nombre de las personas que fueron ejecutadas, de las personas que han sido desaparecidas y de las personas que son presas políticas. Y de alguna manera nos dijeron que les gustaría saber cuántas, pero no cuántas, no solo el número, sino nombres por momentos de personas que fueron torturadas y que sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, que fueron detenidas arbitrariamente y de personas que enfrentan juicio. Por supuesto, yo no le llevaba, para decir yo, porque quiero hablar, y no miré particularmente, y no miré que nadie les entregara información, pero si yo quedé comprometida, tengo la forma cómo hacerle llegar la información de los casos y temas que ellos pidieron, y además lo vamos a hacer en los casos y temas que nosotros consideramos que ellos deben saber. Muy bien, el tema de la política fue también uno de los temas de agenda, de cómo está el escenario político y de estos problemas que nos mantienen en una crisis permanente acá en el país. Por supuesto, fue un tema que se tocó, y fue un tema que se tocó desde la mirada de la debilidad del Estado democrático, de la pérdida de la credibilidad, del tema de la crisis que se vivió en el postelectoral, del fraude que se cometió, y que se habló con toda propiedad, quienes fueron los que certificaron el golpe, y se habló tanto en el segundo periodo, en el segundo, que es este último, y el anterior periodo se habló cómo se presentó la embajadora del primer periodo a dar por hecho el gane y dárselo al actual régimen, y cómo se presentó la señora Fulton en medio de la crisis y en medio de las más 600 veces que se había caído el sistema, a darle el gane al actual, que eso se lo plantearon a ellos. Sí, se lo planteamos, y que ellos tienen entonces responsabilidad sobre ese tema, y que ellos tienen toda la potestad y el poder para corregir y no permitir que esos hechos se repitan en nuestro país. ¿Puntualizaron ahí por qué sí se reunieron con el presidente Bukele de El Salvador y no con el presidente Hernández de Honduras? Nosotros, no fue un tema eso. No fue un tema eso, no lo preguntamos, no lo colocaron ellos, y tampoco nosotros no le preguntamos, porque por lo menos a mí me pareció de una manera irrelevante. Es irrelevante,
Irrelevante totalmente porque al buen entendedor pocas palabras. O sea, yo entendí claramente de qué se trataba, de qué pasaba, entonces no era tema para mí para preguntárselo, ¿sí? Porque sabía que podría tener quizás ni siquiera la respuesta que yo esperaba, pero yo entiendo, uno entiende cabalmente el por qué no se reunieron con el dictador. Si bien es una delegación que viene a un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay democracia, y quién es el causante de las reiteradas violaciones a los derechos humanos, lógicamente que está ilegalmente en el poder, entonces, y que de remate está vinculado, se ha dado a conocer por un organismo de justicia de Estados Unidos que está vinculado con el narcotráfico y el crimen organizado, no era como para platicarlo. ¿Entendés? Muy bien, pero ¿hubo algún crédito para este gobierno? Ninguno. ¿Hubo algún reconocimiento para algo bueno que ha hecho este gobierno? ¿De parte? ¿De la comisión o de parte, bueno, en la plática? Es decir, ¿se habló solo de lo malo que ocurre acá? ¿O es difícil poder destacar algo bueno, doña Berta? Miren, no es que, porque el tema... Es que se lo pregunto porque así lo perciben en el gobierno. Bueno, que todos estos sectores que se reunieron el fin de semana es como para echarle tierra al gobierno, para que la gente me entienda. Y yo quiero decir que no solo doña Berta se reunió, ahí estuvieron los empresarios, que entiendo que los empresarios plantearon la preocupación por el tema fiscal y cómo los está persiguiendo la SAR y el problema que tiene del Estado de Derecho, que debe de... Y cada quien en su ámbito, pero entiendo como que cada quien fue a poner quejas de la realidad que se está viviendo en el país. Pero yo estoy obligado a preguntarle, ¿se habló de algo bueno que ha hecho este gobierno o no? Primero, yo no me quejo, no me quejo. Yo documento y denuncio para mejorar el tema de las violaciones a los derechos humanos, que es lo que a mí me ocupa. Una. Segunda, no era nuestra intención ir a colocar cosas buenas, porque en temas de derechos humanos yo no puedo ir a colocar que sí, pero no. Se es blanco o se es negro, no hay términos medios. Si hay una política, en política de Estado encaminada a violar los derechos humanos, ¿qué es lo que le queda a uno? Denunciar esa política para desmontar esa política criminal en contra de los derechos humanos. Tampoco no soy en ningún momento ni siquiera vocera del régimen para ir a decir esto está bueno, esto está malo. No puedo en ningún momento decir que se está haciendo cosas buenas desde el del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Ah, ¿y de él se habló? No Ni lo mencionaron. No, lo mencionaron. Y fue tanto así que ni se reunieron con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. ¿No lo invitaron? No, yo entiendo que no, pero yo entiendo que no se reunieron. Sí, porque no se hubiese trascendido ahí. La foto, porque esa fue la clave. Exacto, y tampoco, nosotros no lo pudimos colocar. ¿Por qué? Porque si el tema es enderezar la justicia, debemos aprovechar al máximo de colocar la necesidad, la urgente necesidad de volver a retomar el sistema de justicia que se había iniciado y ahorita no lo tenemos porque lo tenemos perdido. Yo les estaba diciendo, yo lo único que sí les dije que nosotros antes hablábamos de Estado de Derecho, después hablábamos de Estado de Hecho y ahorita tenemos un Estado de Desecho y esa es la realidad. Entonces, ante esa realidad es que nosotros colocamos en la mesa. Dígame, en este momento, en temas de derechos humanos, ¿qué cosas buenas podría ir a decir yo? Cuando tenemos una deuda histórica en temas de derechos humanos, no hay ninguna política de Estado encaminada a hacer temas de reconocer, reparar y rectificar. No hay una política. Habrá alguna que otra acción a solicitud de las víctimas, que es diferente. Entonces, lo otro, ¿qué puede oír hablar después del golpe militar de Estado? Que hay cosas buenas en temas de derechos humanos. ¿Será cosa buena que haya un Ministerio de Derechos Humanos?
¿será correcto? No, pues es que teóricamente es bueno que exista un ministro. Teóricamente, pero Sí, nosotros... en la práctica la señora que estuvo ahí, ¿verdad? Entiendo que hay una ministra. Ah, sí. No sé si es ministra o no, ministra, no sé. Sí. Pero no estuvo con ustedes en ese intento. No. Ya era una parte de oficialista, Sí, digamos. sí. No, entonces... No, pero la señora, y en términos generales, sí entiendo que ustedes no pueden ir a decir que la señora es protagonista acá en este país de verdadero respeto a los derechos humanos, porque la señora no cumple realmente con eso, con ese cometido. La señora es más activista política que otra cosa, pues. Exacto. Entonces, en vez de ir a mencionarle en bien o en mal, lo que estamos diciendo es que estamos vulnerables y que los defensores y defensoras hay una vulnerabilidad sistemática de derechos humanos. Porque yo no voy a sacar mi perfil hablando mal de otra gente, pero sí voy a levantar la seguridad de las personas y la seguridad del país si digo las cosas sin miedo, como son y sin alterarlas. Entonces mi trabajo y mi acción no era decir, ¿me entiende?, hablar mal. ¿Cómo iba a ir a hablar mal o bien de algo que no era el tema? El tema era colocar una realidad nacional. Una realidad nacional. Entonces ahí es donde la gente cree que uno es porque tiene sesgo. Yo en ese sentido debo así confesarle que estamos como haciendo un esfuerzo, y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a mantener, nunca de ser parciales. Nunca. Yo no voy a ser parcial, no voy a hacer jamás. Lo que yo sí voy a hacer siempre, en todas mis actuaciones de mi vida, con una delegación de este nivel, con otra delegación de cualquier de igual o más nivel, de ser objetiva. Porque la objetividad es lo que nos va a llevar a mejorar las condiciones y a desmontar las situaciones que nos agravan, nos pone en indefensión a todos y a todas, ¿no? La Maxi fue un tema, partiendo de que ya el gobierno de la República mandó a evaluar la Maxi y el secretario general de la OEA pues dijo que estaba de acuerdo, que le iban a contar las costillas a la Maxi, que dicho sea de paso no ha metido preso a ningún corrupto acá en este país. Ahí están los corruptos de fiesta, subiendo las fotos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí el fin de semana miré una fiesta de puros imputados burlándose de la justicia de este país. ¿Hablaron de la Maxi? Sí, se colocó de la importancia de un órgano como la Maxi. ¿Y por qué? Nosotros no hablamos de las personas. Okay. Hablamos de la importancia de un órgano como la Maxi. Y hablamos también que pese a que lo que usted está diciendo, que no hay... pese a que se burlan. Y que no hay resultados tan concretos, tan diría concretos, yo. Sí. Pero el hecho mismo que haya un organismo que se debe apoyar apoyar en todo el sentido a un organismo como este, vale la pena tenerlo porque el país amerita que hayan organismos así. Si usted me dice, han hecho cosas buenas, cosas malas, ya ese es contar costillas, y entonces no es para ver si se recomponen en su actuación o se cambian con personas que hagan acciones conforme a los mandatos. Pero no disolverlo, no disolverlo. Es que ¿Usted cree que se va a renovar en ese convenio? Es que se debe, a mi juicio, si queremos que Honduras mejore, realmente un organismo como este, aunque cueste mucha plata y no se miren los resultados de inmediato, pero en la crisis que vive el país, un organismo como la Maxi vale la pena tenerlo. Y otro organismo que vale la pena tenerlo es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, porque no es lo mismo. Mire, es que hay un detalle que yo creo que debemos verlo. No es lo mismo que haya un Alto Comisionado de las Naciones Unidas y un organismo como la Maxi cuando se esté en camino de reorientar un país, cuando se viene de una guerra, como por ejemplo lo que sucedió en Guatemala. Ya se había depuesto las armas, se quería hablar de paz, se quería hablar de justicia, y para eso habría que tener organismos internacionales. Pero aquí ha sido a la inversa. Aquí
estos dos organismos internacionales, para decir algo, que han venido, es en medio de la dictadura, en medio de la barbarie, con el dictador con todo el poder, y me imagino que tiene que hacer acciones o mandar y hacer llamadas. Si esto lo sacan, mejor, y si esto hacen, mejor, porque no olvidemos que estos organismos no están aquí como están cualquier otras organizaciones. Estos organismos están acá con el aval y con la anuencia, con el visto bueno del gobierno o de los regímenes, así están. Entonces tienen sus mandatos que pasar por sus acciones por decisiones y análisis de ellos, como en la generación de informes. ¿Entienden? Pasa por el oficialismo. Pasa por el oficialismo para emitir un simple informe situacional de derechos humanos. Sí, entonces esas son las cosas que tienen que meditarse, porque a veces hay quienes consideran que es mejor fortalecer la institucionalidad a lo interno, que venga un remesón a lo interno, tener una mejor persecución del delito con el Ministerio Público, tener una mejor corte y así sucesivamente. Hay quienes consideran que no está siendo rentable la Maxi. Pero yo le quiero preguntar, porque estas cosas, el que es político se agarra de cualquier cosa o cualquier elemento para hacer política, precisamente, para sacar provecho. Y el fin de semana, miembros de la oposición política celebraron, por ejemplo, que la señora Pelosi y la comisión de la Cámara de Representantes no se reuniera con Juan Orlando Hernández, y aseguran de que pues quedó mal parado él con los informes que presentaron ustedes y los demás sectores. Entonces, yo le pregunto a usted, más allá de la parte política, ¿valió la pena estas reuniones? ¿Vamos a ver resultados a mediano plazo, a corto plazo? ¿O cómo cree usted que se va a generar algún resultado luego de estas reuniones? Mire, yo no sé si valió la pena. Lo que yo sé es que nosotros debemos ir colocando nuestras preocupaciones en cualquier espacio que se nos solicite y en los que no se nos solicite, porque lo peor que podemos hacer a estas alturas de la vida es quedarnos callados. Si nos callamos ante la agresión que se está viviendo con el tema en temas graves de derechos humanos, nos convertimos en personas cómplices de la misma. Yo a usted le he dicho, amigo, yo no soy una discursante en temas de derechos humanos, yo soy una comprometida con derechos humanos y no lo voy a repetir más. Es el pueblo el que a uno lo define. Pero en ese sentido vamos a ver si a mediano, largo, corto plazo tenemos algunos resultados de esa visita. Yo lo que creo que cuando ellos decidieron venir a Honduras, ellos ya tienen, mire, no me iba a poner a falsear nadie de los que tengamos los ojos de frente, vamos a tratar de falsear la información. ¿Cómo vamos a decir, por ejemplo, que en Honduras no hay presos políticos? Claro que hay presos políticos. Y hay presos políticos por tema de la libertad de expresión, por la indignación que la gente siente que hay, la indignación que la gente siente por la situación económica, la situación de seguridad, por el latrocinio que se ha venido generando. ¿El tema de David Romero salió, lo llevaron a la agenda? No por ejemplo, en lo que nosotros ahí, no con nombre y apellido, pero sí presos políticos, y se dio a conocer quiénes a nuestro juicio consideramos que son presos políticos. Y quienes consideramos que son presos políticos es el caso de David Romero. Muy bien. Porque si nosotros no entendemos que el caso de David Romero fue una persecución política, ya sabemos que hay los elementos para condenarlo, lo sabían, no podemos negar que no, pero no fue por lo que él dijo antes, es por lo que significa David Romero, que se le condenó, y además se exageró con el tema de la condena. Entonces uno ahí está clarísimo que no era, imagínense que lo que él denunció en aquel momento y siguió denunciando,
esos casos están ahí, no hay persecución, el hombre está privado de libertad. Entonces sí es un caso, es un preso político, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, pero un preso político. Y uno ante eso tiene que decirlo en cualquier lado y en los lados que uno mira que puede tener mayor efecto, ¿no? Hay que colocarlo. Porque el abanderado del tema de los derechos humanos tiene que ser un abanderado también del tema de la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay respeto a los derechos humanos, se violentan los derechos humanos, y ahí está más que claro. Entonces hablamos de eso, y quedamos para mandarles nombres de las personas que tienen todo este tipo de, clasificarlos por esos sectores, y se los vamos a mandar. Y estamos ya trabajando y pensando cómo lo vamos a arreglar. Pero me parece que la llegada ha traído también, yo no sé si alegrías, o como dice usted, que la oposición se ha alegrado o no, yo eso sí. Es que lo que más añoran es que lo sacan a Juan Orlando Hernández del poder. Pero platicaba con usted antes de que iniciáramos el programa, que pues el señor más bien está en Washington, allá va a participar de una importante reunión de estas agencias que combaten el narcotráfico, más bien va a disertar, va a discursar de lo clave que supuestamente desde el gobierno de la República impulsan, que han venido combatiendo el narcotráfico. Es lo que él dice y lo que sus voceros dicen. Habría que ver si realmente, yo ahorita así como está tan convulsa la situación, imagínense por ejemplo la toma que hay, la represión que se ha dado ahorita en el norte del país. Sí. Y ahí están algunos de observantes, miembros de esa delegación que están allá. Y ¿cómo puede ir a hablar de combatir el narcotráfico? El narcotráfico creo que con la gente de la OEA. Habría que ver si realmente es cierto eso o no, porque aquí nos colocan, usted sabe, amigo, usted como comunicador, como periodista comprometido, sabe que nos pueden vender una cosa aquí, en todos los medios, pero lo que se da es otra cosa, y lo que se genera es otra cosa. Entonces, eso también creo que ya es de alguna manera un efecto superado en la población, si colocan eso, la gente de lo que colocan cree como la mitad de lo que colocan. Y si investigan, porque ahora la gente con las redes sociales vuela, si investigan que la reunión no se dio o que no era eso, a eso que viajaba, ya va a salir a la luz pública. Sí, es que ya hay una gran expectativa, sí. O sea, y tiene razón, ya que lo plantea. Es que muchos están planteando que es que lo van a dejar preso allá, que pueda que lo van a dejar preso por esas publicaciones de la semana pasada en diferentes cadenas a nivel mundial. Pero la Casa de Gobierno metió un comunicado que no, que él va a una visita oficial a Washington y que más que capturarlo, pues él más bien va a ser un protagonista de disertar de cómo se está generando la lucha contra este flagelo, el narcotráfico en Honduras. Pero no se olvide que también en Estados Unidos ahorita hay toda una efervescencia política. Porque es cierto, es la verdad eso. Sí. Y en esa efervescencia política están sacando músculos los políticos. Todo el mundo sabe quién es Trump, las políticas que ha hecho y que ha implementado, que se está generando, son políticas que van en contra de todo, ¿no? En contra de los derechos humanos. Pero pudiera ser que también él está demostrándole entonces, ante esta delegación que encabezada por una de sus opositoras políticas, entonces lo haya invitado para levantar para levantar el perfil. Aquí son juegos políticos, ¿no? Por eso le voy a decir algo. En temas políticos, de políticos partidarios, uno debe ser lo suficientemente inteligente para no rasgarse las vestiduras. Y ya que lo menciona, ¿no cree usted que sirvieron el fin de semana que sirvieron las comparecencias de ustedes para alimentar ese músculo
y esa pugna entre demócratas y republicanos hablando de política en los Estados Unidos. Así como el presidente Hernández acata una invitación para que ir a Washington hoy a platicar sobre estos temas de narcotráfico en respuesta a la reunión del fin de semana de la Comisión de la Cámara de Representantes, ¿no creen que es como prestarse a ese juego político? Y si nos hubieran invitado y no hubiéramos ido, ¿qué estuviera diciendo la mayoría de la gente de nosotros? No la gente, sino los medios. Que le estábamos haciendo juego o que estábamos nosotros de acuerdo con lo que está pasando en temas de derechos humanos. Eso es porque tuvimos la oportunidad de, una vez más, ir a colocar nuestras preocupaciones y que nos abrieron la puerta y que nos fuimos. Es que, mire, nosotros estamos somos en medio de ese fuego, ¿verdad? Político. Porque juego y fuego sí, a la vez, porque resulta, bueno, yo escuché al presidente Zelaya el viernes cuestionar la presencia de la comisión acá en Honduras, pero esa es una posición política partidaria ideológica del presidente Zelaya, que es su derecho de cuestionar acá, porque él asegura que esto de forma directa es una injerencia de los Estados Unidos, sea quien sea, no importa si sea Trump o la Cámara de Representantes. Eso es el presidente Zelaya. Sin embargo, doña María Luisa Borja, me confirmó usted que la acompañó, y también estaba la hija de Berta Cáceres, que es diputada de Libre, y habían otras personas afines a Libre en estas reuniones con la señora Pelosi. Claro, es que, mire, yo creo que en el juego si yo les hubiera pedido, porque sabía que venía la delegación, que me dieran un chancecito para ir a hablar, ahí sí es otra cosa. Si yo me hubiera dado cuenta que la delegación venía y que venía en tales fechas y que yo hubiera escrito para que me recibieran porque quería plantearle, ahí sí me parece que sería un poco cuestionable. Pero en este caso, a mí me invitaron, a nosotros, a la gente que fuimos, por ejemplo, a mí me invitaron, fui, coloqué, no pedí. No pedí que no. Además, hablamos también de la presencia y de la influencia de la política del gobierno en nuestro país, la injerencia que tiene, lo condenable que es, que hay muchas formas, a nuestro juicio, hay muchas formas de apoyar sin someter a los pueblos. No olvide que nosotros, por ejemplo, en mi caso en particular, yo trabajo para la liberación del pueblo, para liberar al pueblo de esta barbarie en que hemos ido cayendo año con año, décadas por décadas. Y cada vez uno mira como más injerencia de los Estados Unidos en nuestro país, y eso no hace absolutamente nada bien ni a Honduras ni a nosotras las hondureñas. Y hablamos también de lo delicado de la migración. La migración, la gente aquí, dijimos, no se va porque solo quiere ir a trabajar allá para mejorar condiciones de vida. La gente se va por el crimen organizado, el narcotráfico, que hay tres tipos realmente tres tipos de migración. La que se va para mejorar las condiciones de vida, esa es una. La gente que sale del país porque el crimen organizado, el narcotráfico ya no le permite vivir, y la persecución política que hay. Porque a partir del 2009 a la fecha se deben observar cómo se ha incrementado la migración de nuestros compatriotas hacia Estados Unidos. Muy bien, quiero agradecerle mucho por este tiempo. Es valioso poder darle a conocer al pueblo hondureño estos entretelones que no trascendieron el fin de semana, pero que por supuesto usted tiene la confianza de compartirlos hoy acá en el programa. No, gracias a usted por invitarme. Doña Berta Oliva, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario,
y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el Gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Cooperativa Sagrada Familia cuenta con un comité de educación, departamento de educación y proyección social, los cuales son los encargados de las actividades en diferentes áreas, brindando programas de formación cooperativista, financiera y ocupacional. Comprometidos con el medio ambiente, realizamos actividades de reforestación en diferentes zonas del país. Apoyamos la salud a través de la entrega de medicamentos y consulta gratis en nuestras brigadas de salud. Anualmente, Cooperativa Sagrada Familia invierte más de 5 millones de lempiras en actividades de gestión social. Gracias a su confianza retribuimos en obras de beneficio social al pueblo hondureño. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora. Está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com. Esta es la verdad sobre la campaña contra el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal crea delitos contra la corrupción privada, para castigar no solo al funcionario corrupto, sino que también al corruptor. Incluye penas para los que hacen retenciones a los trabajadores para el Seguro Social, Infop o RAP y no los entregan a estas instituciones. Incluye delitos contra nuevas formas de contrabando y evasión fiscal, que el actual Código Penal no tiene. Por esto es que hay sectores que no quieren que el nuevo Código Penal entre en vigencia. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. Estamos hablando que en el periodo del 2014 al 2019, 23 extradiciones, 6.143 detenidos por tráfico de droga, 4.839 por extorsión, 19 narcolaboratorios destruidos,
259 pistas inhabilitadas, 18.333 kilos de cocaína incautados, 14.000 armas decomisadas, 500 bandas desarticuladas. Y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha contra los narcotraficantes, los otros criminales. No nos van a detener. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.